Mañana. Buenos días todavía. Antes de que se me olvide, voy a transmitir los saludos que me dieron los ancianos de la congregación de Archena. Cuando se enteraron que veníamos para acá, dijeron que transmitiésemos saludos de la congregación de Archena para esta congregación. Así es que os los transmito, lo primero, porque luego se me olvida y luego me preguntan, oye, ¿has dado saludos? Y claro, a ver qué cara pongo yo luego cuando le tengo que decir, pues mira, pues se me olvidó. Entonces, bueno, saludos de parte de la congregación de Archena, una congregación que os quiere mucho, así es que os dejo los saludos transmitidos. Y bueno, a mí me gustaría comenzar hoy, como siempre hago cuando voy a un sitio por primera vez, como es esta vez, presentándome. Aunque Samuel ya me ha presentado, a mí me gustaría presentarme de una manera que considero que es la correcta, porque a veces cuando vemos a una persona, sobre todo cuando lo conocemos poco, ¿verdad? Vemos a una persona a lo mejor que viene a predicar, a compartir la palabra, pues podemos pensar que es una persona muy buena, que es una persona que nunca ha roto un plato, y no es mi caso. No es mi caso para nada. Hoy no quiero hablaros desde un personaje perfecto, sino no quiero hablaros como una persona que nunca ha roto un plato, porque yo no es que haya roto un plato, yo he roto la vajilla entera. Y a pesar de eso, Dios me ama. Dios me ama, igual que te ama a ti. Mi nombre es Kevin Corbalán, como Samuel ya ha dicho, y esta mañana quiero hablaros de corazón a corazón. Quiero hablaros de una persona que está rota y que está siendo restaurada por Dios. Y quiero hablaros desde esa perspectiva a otra persona que quizá también está rota y que está siendo restaurada por Dios o que necesita ser restaurada por Dios. Y es que la iglesia no es un lugar para personas perfectas. No lo es. La iglesia es un hospital para pecadores. Es un hospital para personas que se saben que están rotas, recordando que Jesús sanó a muchos con sus dones, con sus milagros, pero nos sanó mucho más y a todo aquel que quiera ser sanado con sus heridas. Nos salvó. Y de eso quiero hablaros en esta mañana, tarde, de mediodía. Quiero hablaros de alguien a quien le importamos de verdad y quiero hablaros de Dios. Vamos a ir a un texto que se encuentra en Lucas, capítulo 15. Tal vez es un texto que muchos de nosotros conocemos, lo hemos leído muchísimas veces, es la oveja perdida, es una parábola que Jesús contó, la primera de un grupito de tres parábolas que van justo en ese capítulo 15. Pero el hecho de que conozcamos mucho un texto no significa que no tengamos que recordarlo, porque es una verdad como un castillo y nos viene muy bien recordar las verdades del Evangelio. Así que si me acompañáis a Lucas 15, vamos a leer del capítulo, el versículo 1 al versículo 7, incluido el 7. Y dice así: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él, a Jesús, para oírlo. Y tanto los fariseos como los escribas refunfuñaban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les propuso esta parábola: ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, y no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros, gozoso, y reúne a la casa, reúne a sus amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si vemos en el versículo 1 y en el versículo 2, se nos dice que a Jesús no solamente se le acercaban los publicanos, sino que se le acercaban también los pecadores. Y usted me puede decir, bueno, pecadores somos todos. Y es cierto, ¿verdad? Eso es verdad. Pero en este contexto de Lucas 15 se refiere a pecadores expertos, por así decirlo. Pecadores habituales, pecadores que están conformes y contentos, entre comillas, con su pecado. Son unos conformistas en su pecado. Era gente que si tú la veías, tal vez te cruzabas de acera, te cruzabas al otro lado de la calle para que no te relacionasen con esa persona. Gente con mala fama, oficios turbios, ¿me entendéis por dónde voy, verdad? Pues era ese tipo de gente. ¿Y quién eran los publicanos? Pues bueno, ¿quién serían los publicanos en España actualmente? No me lo digáis, tenedlo en mente solo. Y los pecadores, pues como he dicho, todos, pero en este sentido de Lucas 15,
lo que tiene que ver con el comercio sexual, con ladrones, con delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis lo increíble de este versículo? Que a mí me llama muchísimo la atención de este versículo. Que dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. Para oírle. Y es que Jesús es, como se dice, miel para las abejas, para este tipo de personas. Porque Jesús los miraba. Y cuando Jesús miraba a estas personas que se sentían repudiadas o rechazadas por la sociedad que le rodeaba, cuando Jesús miraba, por ejemplo, a una prostituta, Jesús no veía solo su pecado, sino que veía más allá. Tal vez veía la niña que había detrás de ese personaje que se había creado por causa de su pecado. Y a mí me hace preguntarme, ¿cómo miramos nosotros a la gente? ¿Qué ves tú? ¿Qué veo yo en las personas de nuestro entorno? Porque yo sé que sí, pero es una pregunta que debo hacer. ¿Estamos dispuestos a que la iglesia sea una iglesia donde vengan los publicanos y los pecadores para oír la palabra de Dios? Porque es la única esperanza que tienen, la única. Si os fijáis, Jesús no le acariciaba la cabeza a estas personas y les decía, uy, me encanta tu conducta, qué bien tu conducta, sigue así con tu vida. No les decía eso, no les acariciaba y les decía muy bien todo, eso no lo hacía. Pero Jesús les miraba con una aceptación incondicional. Y esa aceptación incondicional es lo único en todo el universo que es capaz de cambiar el corazón humano, lo único. ¿Estamos dispuestos a que la persona que se siente a nuestro lado, un domingo por la mañana, por ejemplo, sea este tipo de persona? ¿Estamos dispuestos a abrazarle, a saludarle, a decirle Dios te bendiga, a decirle Dios te ama, eres mi invitado especial en esta tarde, esta mañana aquí? ¿Cuántos quieren ser así? Y ahora bien, lo malo, entre comillas, es que después del versículo 1 viene el versículo 2, que dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Fijaos la diferencia, ¿verdad? Y un momento, y aquí me quiero detener, porque siempre que aparece un fariseo en la Biblia, pensamos que son los malos de la película. Lo pensamos, por lo menos a veces yo lo pienso. Y no nos metamos tan pronto con los fariseos, no eran tan mala gente, eran gente de bien, era gente que hacían largas oraciones. Diezmaban en eneldo, la menta, maestros de niños, de ancianos, se sabían muchos de ellos la Torá de memoria, ayunaban 3 veces por semana. Oye, no les juzguemos tan rápido, no eran tan mala gente. Y ellos también se acercaban a Jesús, pero no para oírle, sino para oírse a ellos mismos, para murmurar. Tenían literalmente la esperanza a 2 metros de su cara, la tenían justo delante, pero no eran capaces de oír absolutamente nada, porque tenían el corazón tan endurecido que ellos también formaban parte de los del versículo 1, que también necesitaban escuchar a Jesús, necesitaban también de Jesús, pero en lugar de escuchar a Jesús prestaban atención a sí mismos y juzgaban a Jesús, para mí, de la mejor manera posible. Fijaos lo que decían de nuestro Señor. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Fijaos cómo describían los fariseos a Jesús. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que seguimos. Un Dios que no solamente se sienta a comer con pecadores, sino que Él pone la mesa. Y te dice, tú eres pecador. Si tú eres pecador, te invito a cenar a mi mesa, porque mi mesa es una mesa abierta. La única condición para sentarte en mi mesa es que entiendas que solo en mi mesa vas a encontrar el pan que tu alma necesita. Esa es la única condición. Para los israelitas del siglo I, la mesa era como un altar, era algo prácticamente sagrado. Si tú te sentabas con alguien a comer, tú estabas diciendo que tú te estabas identificando con esa persona. Por eso tenían tantos problemas los fariseos de que Jesús se sentase a comer con cierto tipo de personas. De ahí la problemática. Y es que la mesa tenía esas connotaciones de que le estabas diciendo, me identifico contigo. Y yo cuando meditaba en este texto decía,
Jesús se identificó conmigo. Jesús se identificó conmigo también. Y qué grande que es Jesús, ¿no? Cómo busca en todo momento lo que se ha perdido. Ahora bien, tenemos que los fariseos y los pecadores, los fariseos y los publicanos, están alrededor de Jesús. Los pecadores y los publicanos están dispuestos a escuchar a Jesús. Los fariseos y los escribas no tienen esa intención, sino que tienen una intención de murmurar, de criticar, de escucharse a ellos mismos. Pero, ¿qué hace Jesús? Pues lo vamos a ver, versículo 3. Cuenta una historia que la catalogo prácticamente, en teoría, luego veremos que tiene mucha profundidad, pero una historia para niños prácticamente. Para niños. No les obligó a entender. Le contó una historia sugerente, que es la historia que vamos a ver ahora. Porque Dios no es un Dios que te obliga a entender. No es un Dios que te retuerce hasta que comprendas. Él no viene a demostrarte que Él es el más inteligente, aunque lo es, pero no viene a demostrarte que es el más inteligente. Jesús no vino a hacer eso. Jesús es más sugerente. Jesús les va a contar una historia. Y tú, y en esta mañana también lo vamos a tener que hacer, tú vas a tener que decidir si vas a querer entender esta historia o no. Vas a tener que decidir si este cuento o esta historia que vamos a contar es solo un cuento, o a lo mejor esta es la historia que está en tu corazón todo el tiempo y Jesús, aunque tú no lo sabes, tal vez está hablando de ti todo el rato. Por eso, él cuando terminaba sus sermones o sus mensajes, solía decir aquello de, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga, que quiera entender, que entienda. Decide, y vas a tener que decidirlo hoy también, decide si vas a querer ser de los del versículo 1, que a pesar de ser pecadores, se acercaban a Jesús para oírlo, o si vas a querer ser de los del versículo 2, que tienen la esperanza justo delante, pero prefieren escucharse a ellos mismos. Y vamos a la historia que Jesús contó, comienza en el versículo 4, y dice así. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde a una de ellas, no deja a las 99 restantes en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nos detenemos. Vamos a desmenuzarlo un poquito. A ver, había una vez un pastor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, había una vez un pastor. ¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 100. ¿Cuántas se le pierden? Una. Es decir, tenemos un 99% de éxito. Tenía 100, se le pierde una, 99% de éxito. Yo no sé vosotros, pero más quisiera yo tener un 99% de éxito en todo lo que hago. Más quisiera yo, Más quisiera cuando haber sacado un 9,9 en todos los exámenes de la universidad, equivocarme una vez de cada 100, más quisiera yo. Más quisiera. Yo lo firmaba, pero porque os lanzo una pregunta, hermano. Luego la contestamos, la dejo en el aire para que vayamos meditándola. ¿Cuánto vale una oveja descarriada y desobediente? ¿Cuánto vale comparada con 99 ovejas que son tan obedientes que el pastor confía tanto en ellas que las va a dejar solas en el desierto para buscar a la oveja que se había perdido? ¿Cuánto vale esa oveja? Quedémonos con la pregunta y luego volveremos a ella, porque lo primero que tenemos que contestar o que responder es por qué se pierde una oveja. Y miren, en las tierras de Judea, donde Jesús se movió, hay mucho desierto y mucha montaña. Yo, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en la zona de Archena, pero en Archena hay un pueblo que muy cerca de una aldeíta que se llama Urea. Pues luego podéis buscarla por Google para que veáis cómo es. Si conocéis a Mari Carmen y a Josico de Urea, que van a Cazorla, son de allí. Pues yo digo, es como Urea, porque es desierto y montaña, todo en uno, ¿no? Pues allí, en la zona de Judea, las zonas, el paisaje es un poquito así. Entonces el pastor, como hay barrancos, hay socavones y hay todo ese tipo de cosas, el pastor no va por detrás de las ovejas, sino que va por delante. Va cotejando el terreno, viendo si es seguro para las ovejas, etc. Y a veces el pastor puede ser que las pierda de vista, pero cuando el pastor pierde a las ovejas de vista, el pastor las llama. ¿Cómo llama un pastor? Pues yo qué sé, ¡yeah! Las llama, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. A veces, entre montaña y montaña, como he dicho, hay profundos valles, hay como depresiones donde el terreno se hunde, y a la salida del sol, cuando comienza el sol a calentar, y a la puesta del sol, cuando empieza un poquito a enfriar, se forma una niebla en esos valles que se espesa y dejan ver bastante poco. Y ya sabemos que, si no lo sabemos, lo digo, las ovejas son animales que no se caracterizan especialmente por su inteligencia. La verdad que son animales que, bueno,
No son como un lobo, ¿no? Que son tremendamente inteligentes. Las ovejas, pues la verdad es que no tienen esa característica. No tienen mucho sentido de orientación tampoco, no ven nada con la niebla, tienen miedo en mitad de ese valle. Por eso, tal vez, un salmista, que también entendía de ovejas, dijo aquello de, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Y él, es porque va el pastor con él. Y el pastor le llama, conoce su voz y le sigue, porque el pastor va con él. Y es que aunque andes en ese tipo de valles, si el pastor está contigo, las ovejas están a salvo. Pero hay de ti, que aunque estés en una zona donde puedas ver claramente, no vayas con el pastor. Porque eres carne de depredador. Eres carne de depredador. Tienes las horas contadas, dicho de otra manera. Porque, hermanos, pregunto, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Leer mucho la Biblia? ¿Orar mucho? ¿Pecar poco? ¿Cómo eso es ser cristiano? ¿Qué enseñó Jesús que era ser de los suyos? Lo dijo muy sencillo, pero también muy difícil a la vez. Él dijo en Juan 10 aquello de, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces vienen dos preguntas para cada uno de nosotros. ¿Oyes a Dios? ¿Conoces su voz? ¿En verdad son tres? ¿Le sigues? ¿Saben por qué se pierde esta oveja? Pues puede ser por dos cosas. Primero, porque no escucha o porque no conoce la voz de su pastor. Esta oveja no sabe quién es su pastor. Y esto a nosotros también nos puede pasar. Es más, de hecho creo que muchas veces nos pasa. Me voy a sincerar con vosotros. Yo tengo un problema. De verdad. Y os voy a decir cuál es. Yo oigo voces. Voces que me quieren pastorear continuamente. Oigo la voz de mi orgullo. Esa habla fuerte, ¿sabes? Oigo la voz de mi orgullo. Oigo la voz de mis envidias. También habla muy fuerte. Odio la voz de mi pereza. Oigo la voz de mis pecados, de mis intereses personales, de mi dolor, de los pecados de los demás. También oigo esa voz muchas veces. Oigo voces que me quieren pastorear todo el tiempo, continuamente. Oigo voces que me quieren decir cómo tengo que vivir. Y yo, y tú también, en medio de todas esas voces, tenemos que escuchar la voz del único que de todos esos pastores es el buen pastor. Porque todas esas voces que nos quieren pastorear no son pastores, son asalariados. Que cuando venga el lobo, nos van a vender por completo, nos van a abandonar. Y hay muchos lobos en la sociedad, muchos lobos, muchísimos. Pero hay un lobo que a todos, sin excepción, nos va a venir. ¿Sabéis cuál es? Es el lobo de la muerte. Y todas esas voces, todos esos asalariados, van a huir cuando venga ese lobo, van a huir por completo. Y el único pastor que va a dar la cara frente a ese lobo de la muerte y va a atravesarla contigo, se llama Jesús. Porque Él dijo, yo, no otro, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es que te recomiendo en esta mañana que escuches la voz del pastor que te va a cuidar de verdad. Porque los demás son falsos pastores que te van a abandonar cuando venga el lobo. Pero esta oveja, como decíamos, se pierde. Recordad la pregunta, ¿cuánto vale esa oveja? ¿Cuánto? ¿Saben cuánto vale esa oveja? Nada. No vale absolutamente nada. Es una oveja desobediente. Una oveja que ya es comida de lobo o del animal que haya por ahí. Porque ninguna oveja puede sobrevivir sola. De la misma manera que ningún cristiano puede vivir la fe en solitario. Compartía sobre esto el domingo pasado en Archena, sobre la fe que está hecha para vivir en eclesía, en comunidad, en iglesia. Hablábamos incluso, ¿no?, de los frutos del Espíritu. Paciencia, benignidad, paz, bondad. ¿Los frutos del Espíritu se pueden demostrar o se pueden vivir viviendo la fe en solitario? No. ¿Tú con quién tienes paciencia? Pues tú tienes paciencia con el hermano que es más pesado que una vaca en brazos, al que es difícil amar. Tú tienes paciencia con él. O sea,
La fe está hecha para vivir en comunidad, no para vivir como se dice, como el de la película, ¿no? Como un llanero solitario. Si crees que puedes vivir tu fe como un llanero solitario, estás perdido, eres comida de lobo. Si crees que puedes vivir tu fe en solitario, casi que no puedes orar, porque la oración ejemplar que Jesús nos dejó, el conocido como Padre Nuestro, dice, cuando oréis haréis así, no dice Padre mío, dice Padre Nuestro. Perdona, luego más tarde, perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos, es una oración que, si nos fijamos, está centrada en la comunidad. Y los frutos del Espíritu son para la comunidad. Y el Espíritu Santo es para nosotros también, pero también para la comunidad. Y ya cierro este paréntesis. Ningún cristiano puede vivir la fe en solitario. ¿Y cuánto vale esa oveja? Volvemos de nuevo a la pregunta. Pues mira, para contestar a esta pregunta, yo quiero decir algo. A veces hemos entendido el Evangelio al revés. Nos han dicho, unas veces, yo lo he escuchado, que somos muy valiosos para Dios y por eso Él nos ama y por eso Él nos rescató, porque somos muy valiosos para Él. Y no. Es justo al revés. Es justo al revés. Él primero nos amó. Y eso es lo que nos hace valiosos. Eso es lo que nos hace valiosos. Dios, a mí, me pongo a mí de ejemplo para no poner a otra persona, no me necesita para absolutamente nada. Es así. No me necesita para nada. A mí, para nada. Esa oveja no vale absolutamente nada. Pero ¿sabéis qué? En el momento en el que el pastor decide dejar 99 ovejas restantes para salir a buscarla, esa oveja vale un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga, sino porque el pastor lo decide. Te pregunto, ¿cuánto crees que vales para Dios? Este anillo, es mi anillo de boda, es de oro, o al menos eso me dijo el que me lo vendió, no lo sé. ¿Cuánto vale el oro? Comparado, por ejemplo, pues, con la madera, ¿no? de este atril. Pues el oro tiene un valor muchísimo más elevado que esta madera. ¿Pero por qué? ¿Porque lo vale o porque nosotros lo hemos decidido? ¿Cuánto vale para Dios? ¿Creéis que el oro vale algo para Él? Vale la vida de aquel que sustenta el universo entero en la palma de sus manos. Eso es lo que Dios dice que vales. Yo cuando entendí esto, mis problemas de autoestima desaparecieron por completo, pero por completo. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Qué precio estuvo dispuesto Dios a pagar por ti? ¿Qué precio? Así es que no es que nosotros valemos mucho y por eso Dios nos ama. Es que Dios nos ama, se sacrificó y por eso nosotros tenemos valor. Pero ¿qué pasa si no hay un Dios eterno que nos ama? ¿Qué somos entonces? Pues un montón de átomos destinados a la desintegración, que tienen incluso la maldición de saber que existen, que creen que su conciencia es real, cuando en realidad es solamente una ilusión creada por las bombas sodio-potasio que hay en su cerebro. Si no hay un Dios que me ama, soy un cero a la izquierda. No valgo absolutamente nada, pero si hay un Dios eterno que me ama, tengo un valor eterno. Si hay un Dios eterno que me ama, tenemos un valor eterno. Nuestra autoestima debe estar basada en que Dios nos ama. Termina el versículo 4 diciendo, hasta encontrarla, es decir, encuentra la oveja. Y es que nuestro pastor, Jesús, es un pastor tan bueno que cuando ya formas parte de su rebaño, no te vas a escapar, porque te va a encontrar. Te va a encontrar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, allí estaré. Ahí estás tú, perdón. Y si bajase a los abismos, tú vienes a por mí. O por ejemplo en Juan capítulo 10. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y a mí no se me pierde ni una. Yo creo que cuando uno entiende esto, se le quitan las ganas de pecar, de escaparse. Está ahí el Espíritu Santo diciendo, error, por ahí no vas bien. Y es que el cristiano puede pecar, por supuesto. Es más, el cristiano peca.
supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál debe ser la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo, un cristiano, y una persona que todavía no ha comprendido el Evangelio y no ha nacido de nuevo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el cristiano peca, pero no a gusto. El cristiano peca, se arrepiente e intenta que el Señor siga transformándolo por medio de su Santo Espíritu. Por tanto, si tú pecas y no hay en ti una conciencia que te diga, error, vas mal por ahí, estás viviendo una vida desordenada, tienes que cambiar, pues yo te tengo que decir en esta mañana que, ojo, cuidado y replantéate las cosas. Porque tal vez no es que te hayas perdido, es que ni estás en el rebaño, es que no eras ni parte de esas 100. Ojo, cuidado, el cristiano puede pecar, sí, pero no a gusto, no a gusto. Y esa es la gran diferencia. Como he dicho al principio, esto no es ni esta asamblea, ni la de Archena, ni ninguna asamblea en el mundo, ninguna es un lugar para personas perfectas. Porque la única persona perfecta en estos términos se llamó Jesús de Nazaret. Y ya está con el Padre, no está aquí, la única. Y si hubiesen personas perfectas, pues Jesús no hubiese tenido que venir. Pero como Jesús tuvo que venir para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, pues no hay ninguna persona perfecta. Entonces la iglesia no es un lugar de personas perfectas, sino de gente que se sabe pecadora, de gente que se sabe que está en bancarrota espiritual, de gente que sabe que necesita de la misericordia de Dios cada mañana para levantarse. ¿Y sabéis qué es lo bueno? Que nos dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Así es que tal vez esta mañana, cuando te has levantado de tu cama, ¿sabes qué? Has estrenado misericordia. Y mañana volverás a estrenar misericordia. Y tenemos que gozarnos en eso, en que cada mañana estrenamos misericordia. Porque el Señor es un Señor misericordioso. Y como digo, el buen pastor encuentra la oveja que se había salido del rebaño. Y dice el versículo 5 que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Yo cuando leí lo de gozoso, me hizo gracia, porque a veces tengo pensamientos de estos que se van por la tangente y me hizo gracia, porque digo yo, ¿cuánto pesa una oveja adulta? Entre 60 y 65 kilos, según Internet. No soy cabrero ni pastor, pero según Internet, entre 60 y 65 kilos, más o menos como yo. ¿Qué gozo te tiene que producir ponerte 65 kilos encima de los hombros y llevártela hasta el rebaño por medio del desierto? Vaya gozo, ¿no? ¿Pero por qué se la pone en la espalda o sobre los hombros? Pues bueno, hay dos teorías. Os voy a decir las dos. Os voy a decir luego la que yo creo de las dos y os voy a intentar convencer, ¿vale? La primera teoría es que cuando el pastor encuentra la oveja herida, no tiene más remedio que sanarla. Entonces, al sanarla, la pone sobre sus hombros gozoso y la lleva al redil. Pero si esta es cierta, ya veis que esta no es la que yo comparto, pero si esta es cierta, el pastor tal vez no es tan buen pastor. Porque si la oveja se quedó atrás porque estaba herida, el pastor no tenía que haber continuado, no tenía que haberla dejado, no había tenido que seguir adelante sin supervisar que todas las ovejas estaban a salvo siguiéndole. Ahora bien, hay otra teoría, basada, por ejemplo, en la historia de Jacob, textos de Ezequiel y, sobre todo, en la tradición que en la zona de, antes era Palestina, ahora es Israel, en la zona de Israel actual todavía se sigue utilizando. ¿Qué hacen? Esto es un poco, a mí, por ejemplo, que me gustan mucho los animales, pero bueno, es así, ¿vale? Cuando se descarría una oveja, el pastor lo que hace es quebrarle la pierna. Es así, lo siguen haciendo a día de hoy. Cuando le rompe la pierna, se la entablilla o se la sana. Ojo, esto no vayamos por ahí partiendo piernas, ¿vale? Esto no es aplicable a nosotros. Entonces, lo que hace es ponerla sobre sus hombros, gozoso, y se la lleva. ¿Por qué? Pues porque la oveja, pues evidentemente no puede andar. Ahora bien, ¿qué haría yo? Pues yo cojo la oveja, me la llevo a casa y ya cuando lleguemos a casa, pues si eso, la disciplino y me ahorro el gozo de cargar con 60-65 kilos sobre los hombros, ¿no? Pero hermano, yo quiero deciros algo. Dios es amor. Y Dios no hace nada que no sea por amor. Y Dios al que ama, disciplina. La tradición dice que cuando el pastor carga la oveja sobre sus hombros, empieza a hablarle.
Y empieza a decirle cositas como, ovejita, esta es mi voz. Mi voz es tu vida. Asocia que dejas de escuchar esta voz al dolor que estás sintiendo. Asocia que te has alejado de mí al dolor que estás sintiendo, porque has tenido suerte de que te encuentre yo en lugar de que te encuentre un depredador. Porque esta voz es tu vida. Esta voz es tu vida. Métete eso en tu cabeza de ovejita que tienes. Mi voz es tu vida. Y porque esa es la realidad. Esa es la realidad. La voz de Dios es la única esperanza que tenemos para vivir. La única. No hay otra. Es la única. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que sin su voz estamos muertos. Y Él nos ama. Y Él al que ama, disciplina. Cuando esa oveja sana, ¿sabéis cuánto se separa de su pastor? Oveja faldera para siempre. Para siempre. Porque ¿qué, si se me permite la expresión, qué es a lo que Dios le fascina o le agrada, tal vez sería una palabra más correcta? ¿Una oveja creativa? ¿Un creyente creativo? ¿Alguien que hace muchas cosas? ¿Alguien que toma siempre la iniciativa? Pues eso es correcto, está bien, ¿no? Pero no. Lo que a Dios le agrada de verdad es ver una oveja que le escuche y que le siga. Eso es lo que verdaderamente le agrada. Y a veces la vida nos puede dar muchísimos golpes. Es más, de hecho nos los da. Nos dan muchísimos golpes. Y en mitad de todos esos golpes yo creo que debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Y disfrutar también de sus hombros. Disfrutar también del proceso. A pesar de nuestras roturas, a pesar de nuestro dolor, que confiemos en que Él es amor, en que Él es bueno, en que siempre es bueno, en que Él es fiel. Y como he dicho antes, que su misericordia es nueva cada mañana. Continúa el texto, versículos 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo voy a leer de nuevo, porque aquí tenemos algunas cuestiones en las cuales vamos a tener que detenernos un poco, porque a pesar de ser una historia, como he dicho, parece para niños, tiene mucho contenido. Entonces, para que podamos desmenuzarlo bien y quedarnos bien con todo, lo voy a leer de nuevo, 6 y 7. Al llegar a casa, después de cargar la oveja, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y es que aquí tenemos algunas cuestiones teológicas importantes. No me voy a detener mucho en ellas, ¿vale? Pero tenemos algunas cuestiones teológicas que son importantes. Primero, pregunto, ¿en el cielo puede haber más gozo del que hay? Según este versículo, sí. El cielo es un lugar de gozo creciente, porque Dios no se acaba. Dios es un Dios eterno, es el dador eterno y siempre está dándose eternamente, dándose a todo pecador que se arrepiente, dándose a todo ser humano que lo acepta como su Señor y como su Salvador. Ahora bien, ¿cuál es la causa del gozo entonces? Pues el texto nos dice que la causa del gozo es un pecador que se arrepiente comparado con 99 justos. Ojo, cuidado, 99 justos, no que se creen justos. En el texto, las ovejas son justas. Es más, son tan justas que las deja solas en el desierto y aún así confía en ellas. Son justas. Y fijaos que cuando termina el versículo 7 dice, justos, fijaos que no dice, justos que se creen que no necesitan de arrepentimiento. No, dice, justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. En la historia, los justos son justos, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Pero sabemos que justo no hay uno, ¿verdad? Estamos de acuerdo, que en cierto modo todos somos pecadores. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el texto? Pues vamos a verlo. En Lucas, cielo es sinónimo de Dios. Es decir, cuando Lucas dice, y en el cielo, está diciendo en la presencia de Dios. O sea que este texto, voy a ir acercándome a la idea, está diciendo que en el cielo, que Dios tiene, percibe, siente más gozo en él por un pecador que se arrepiente
que teniendo todo el tiempo 99 justos. Es decir, este texto está diciendo que en Dios hay más gozo cuando busca, cuando encuentra y cuando salva a una oveja pecadora que teniendo en propiedad, que teniendo el señorío de 99 justos. Y aquí va la bomba. Nos está diciendo este versículo que en el cielo hay más gozo en Dios siendo el Salvador que siendo el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo. Y tengo una noticia para ti, que no digo que el Señor no sienta gozo siendo el Señor, lo siente, pero si el Señor estuviese completo siendo el Señor, ¿qué necesidad tenía de venir? Ninguna. Y el texto nos dice que siente más gozo salvando a una oveja que teniendo el señorío de todo. Y como digo, tengo una noticia para cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús es el Señor. Es más, te guste o no, Jesús es el Señor. Más aún, Jesús es tu Señor. Aunque tú quieras vivir pensando que no lo es, Jesús es tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. Y puede ser que tú vivas tranquilamente pensando que Jesús no es tu Señor y que Él, en la libertad que te ha dado, te deje vivir como quieras vivir. Pero dice la Biblia en Filipenses 2 que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluida la nuestra, que Jesús es el Señor. Todos lo harán, porque Jesús es el Señor y eso le da gozo, como digo, y no puede dejar de ser el Señor. Jesús, Dios, es el Señor de los cielos, de la tierra, de los mares. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de la Vía Láctea, de Andrómeda, de todas las estrellas, de todos los universos paralelos que se quieran inventar. Él es el Señor de todo. Y eso le da gozo a Dios, por supuesto que le da gozo. Él es el Señor de todos, Dios es el Señor de todos. Pero, y aquí viene lo importante, y lo quiero explicar, Jesús, Dios, es el Señor de todos, pero no es el Salvador de todos. Quiere serlo, pero Jesús no retuerce a nadie. No retuerce a nadie. Porque Dios es tan grande que es tan humilde que se deja rechazar. Hermano, Jesús no fue a la cruz para ser el Señor. Él ya era el Señor antes de ir a la cruz. Él no dejó el trono Él no fue a la cruz para tener el trono, sino que Él dejó el trono para ir a la cruz. Él no fue a la cruz porque Él necesitase ir a la cruz. Nosotros necesitábamos que Él fuese a la cruz. Dice Hebreos que fue por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio. Ese gozo que es nuestra redención, que redunda en la propia gloria de Dios. Dios no se conformó solo con ser nuestro Señor, sino que quiso ir más allá. Dios quiere ser nuestro Salvador. ¿Cuál es el último nombre? ¿Cuál es el último nombre que se nos da de Dios? ¿Yahvé Rafa? ¿Jehová Sebaot? No. El último nombre que se nos da de Dios es Yahshua. Ese es el nombre. Significa el Señor es el que salva. Yahshua, Yeshua, en griego Jesús. Ese es su nombre. Nuestro Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad. El Verbo de Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad. Vino a este mundo, vivió, nació de una virgen, vivió 33 años, estuvo su infancia pues haciendo cosas de niño, supongo, aprendiendo, ensuciándose los pies. A los 30 años comenzó su ministerio, sufrió el oprobio, hizo milagros, curó enfermos, sanó ciegos, resucitó muertos. Sufrió el oprobio, como he dicho, permitió que le azotasen, que le escupiesen, que le insultasen, cargó con el precio de nuestro pecado, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, no porque Él lo necesitase, sino porque nosotros, porque tú y porque yo lo necesitábamos.
¿Sabéis? La Biblia nos dice que todos, están Romanos, que todos, sin excepción, todos hemos pecado. Es decir, que de alguna forma todos hemos rechazado el gobierno de Dios en nuestra vida. Que le hemos dicho a Dios, sí, tú dices que hay que vivir así, eso está muy bien, pero yo prefiero vivir de esta manera. Yo prefiero desobedecerte y actuar como yo considero que tengo que actuar. Ya sea, pues, no sé, pecados 1000, ¿vale? Que tengas en tu cabeza. Pero todos, sin excepción, somos pecadores. Y dice que por ser pecadores estamos fuera de la gloria de Dios. Fuera, sin excepción. ¿Y sabéis lo que hizo Dios para que no nos quedásemos fuera de la gloria de Dios, sino que todo aquel que cree pueda acceder a la presencia de Dios? Pues mira, cumplir él mismo lo que nosotros no podíamos cumplir. Vivió una vida perfecta, cumplió enteramente la ley que Dios le dio a su pueblo. ¿Y sabéis por qué? Porque esa vida de Jesús, si tú has creído en Jesús como Señor y como Salvador, esa vida perfecta que solo Él pudo vivir, y por eso es tan importante que Él viviese una vida perfecta, va a ser transferida a ti. Cuando estés delante de Dios, yo qué sé, imagínate, ¿no?, que llevan un libro con todo tu historial de pecado, el mío sería bastante más grande que este, por desgracia para mí, y esto no es falsa humildad, ojalá lo fuese, pero es la realidad. Vas con todo tu historial de pecados y te dicen, no, que eso no es lo tuyo. Lo tuyo es esto, la vida perfecta de Jesús. Eso es lo que la vida llama justificación, lo que la Biblia llama justificación, perdón. Que la vida perfecta de Jesús se te atribuye a ti. Por eso era necesario que Jesús viviese de una forma perfecta. Por eso era necesario que Jesús viniese a este mundo a cumplir lo que solamente Él podía cumplir. Donde nosotros fallamos, Él triunfó. Venció a la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida, para que todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. ¿Sabéis? A veces nos pasamos la vida entera buscando el fin último de nuestra vida, aquella cosa que nos puede satisfacer del todo en 1000 cosas distintas. No lo sé, hay gente que lo puede buscar en el dinero, hay gente que lo puede buscar en el trabajo, en las relaciones de pareja, en lo que sea. Hay mucha gente que intenta encontrar su satisfacción última en cualquier cosa. Pero la Biblia nos deja claro que el único que puede saciar nuestra necesidad más profunda es Jesús de Nazaret. Si tú has venido aquí hoy por primera vez o nunca has entendido este mensaje del Evangelio, puede ser que te preguntes, ¿dónde está aquello que me puede suplir por completo, que puede quitar de mí esta necesidad que tengo? ¿Dónde está lo que me sacia? ¿O qué tengo que hacer para saciarme? Pues mira, la pregunta que te tienes que hacer no es dónde está lo que me sacia, ni qué tengo que hacer para saciarme. La pregunta que te tienes que hacer es ¿quién? ¿Quién me puede saciar? Jesús dijo que Él era el pan de vida y que todo aquel que de Él comiese no tendría, bueno, en otras palabras, dijo que no, estaría completamente saciado. Que Él acaba con la necesidad más profunda del ser humano. Compartía, ya voy a terminar, la semana pasada en Archena un texto de la mujer samaritana. Estábamos estudiando encuentros de Jesús con personas y compartíamos sobre la mujer samaritana. Esa mujer que estaba intentando saciar su sed, no una sed física, sino su sed espiritual más profunda en las relaciones de pareja. Había tenido 5 maridos y ahora, en el momento en el que Jesús se acerca a ella, estaba viviendo en concubinato. ¿Y qué le dice Jesús? Lo mismo que le decía a la sociedad. Eres una, no sé qué sería, a lo mejor era una viuda negra, ¿sabes? Hay pocas probabilidades, pero yo qué sé, a lo mejor se murieron las 5, pero probabilidades hay pocas. ¿Qué le dijo Jesús? Tira por ahí, no te quiero ni ver. No, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, le era necesario acudir al pozo, pero no porque él tuviese sed, sino porque había una mujer sedienta, una mujer a la que le dijo, yo tengo un agua que puede calmar tu sed, esa sed que tienes más profunda, porque tú has venido a este pozo de las relaciones de pareja 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces, intentando buscar algo que te sacie, pero te sientes más sedienta. Pero aquí está el hombre número 7, que te va a dar un agua que va a acabar con esa necesidad que tienes.
Y sabes, creo que el mensaje para ti hoy, en parte sigue siendo ese también. Jesús le dijo una vez a alguien sediento, si supieses quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua que da la vida. Y ese mensaje es para ti hoy también. Si aún no has acudido a ese manantial, a esto que Jesús puede ofrecerte, a esta aceptación incondicional, a un amor capaz de sacrificarse por ti a pesar de lo que somos, para que puedas tener vida eterna. Un amor que no te dice, no se trata de lo que tú puedas hacer por mí, se trata de lo que yo he hecho por ti, y si tú quieres aceptarlo o no. Si nunca has experimentado eso, si nunca has aceptado ese mensaje, pues el mensaje para ti hoy es ese también. Si supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua que da la vida. ¿Le has pedido a Jesús ese agua? ¿Has experimentado ese calor de su abrazo? ¿O quieres seguir viviendo en esos lugares o de esas formas que al final acaban sabiendo a pan insípido, a cartón mojado, que no sacian, que no sacian? Hay un texto en la Biblia, el del pan de vida, que a mí me chocó mucho cómo se tradujo en las Biblias asiáticas. En las Biblias asiáticas no entendían ese versículo de yo soy el pan de vida, porque no hay pan. Entonces, pues no lo entendían. ¿Y sabéis cómo se tradujo? Yo soy el arroz de vida. Porque claro, ahí se hinchan arroz. Dijo, yo soy el arroz de vida. Y es que en las zonas rurales de Vietnam y de Laos y ese tipo de sitios, hay una creencia popular, evidentemente no llevan razón, pero hay una creencia popular en la que dicen que el ser humano tiene dos estómagos. Uno para la comida que no es arroz y el otro para el arroz. Y nunca hay suficiente arroz. Siempre necesitas más, nunca te sacias, nunca te sacias. Entonces, cuando ellos leyeron ese texto en la Biblia de yo soy el arroz de vida, el que de mí come quedará pues completamente saciado, ¿no? Oye, lo entendieron al vuelo. Y es que esa es la idea. Muchas veces podemos estar buscando cosas, buscando saciarnos en todo tipo de lugares, pero acabamos peor que hemos entrado. Acabamos peor que hemos entrado. Pero Él es ese pan de vida, esa agua viva también, que nos puede quitar esa necesidad última, más profunda. Y para terminar, haciendo un poquito de resumen, aquí tenemos a esa oveja que se había perdido. Una oveja que no tenía ningún tipo de valor, que una oveja desobediente, una oveja que para lo único que servía en ese momento tal vez era para alimentar a algún depredador que pudiese estar por ahí, pero una oveja que el pastor decide que vale más que un rebaño entero. Esa oveja somos cada uno de nosotros. Yo me siento identificado con esa oveja. No sé qué pastor está pastoreando tu vida, pero si no es el buen pastor, si no estás escuchando la voz de Jesús de Nazaret, estás muerto. Estás muerto. Y a veces la palabra muerto es potente, nos resulta fuerte. Pero es que no me estoy refiriendo a la muerte física. La muerte a la que me estoy refiriendo es más fuerte todavía. Muerte espiritual, muerte eterna. Que el Señor nos ayude a saber diferenciar su voz del resto de las voces que nos quieren pastorear. Que nos ayude a conocer a ese buen pastor de la historia. Y sobre todo que nos ayude a entender que solo en Él vamos a encontrar aquello que nuestra alma necesita. Pues que el Señor los bendiga.